Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda sesión de este curso de formulación y evaluación de proyectos productivos en el marco de Invierte P. La sesión anterior habíamos visto algo relacionado al marco normativo y un aspecto importante en él era la exigencia de la entidad rectora de inversión pública, Invierte P, a que las entidades sectoriales, ¿no? Es decir, los ministerios, generen las fichas técnicas específicas o especializadas, las FTE, para la formulación de los proyectos estándar dentro de su aspecto sectorial. Y es así que en 2021 el Midagri genera la FTE para proyectos productivos y de aprovechamiento forestal no maderable. Este instrumento permite la formulación de proyectos de inversión en la naturaleza de mejoramiento y por un monto tope de 675 ITs. Y la importancia de trabajar con este instrumento es que nos permite, o mejor dicho, ¿no? Tiene ya ciertos elementos que nos facilita la elaboración del proyecto de preinversión. Luego de eso habíamos hablado sobre los datos generales, es decir, el nombre, el alineamiento del proyecto con la brecha. Ahí es importante conocer la brecha porque la brecha nos va a determinar también el objetivo del proyecto. Y luego habíamos empezado ya a ver la sección 2, perdón, la fase 2 que es identificación, y habíamos visto la sección 2 que era el área de estudio, y la sección 3 que era la unidad productora. También habíamos hablado sobre la sección 4 que es los involucrados. Y habíamos mencionado que esta sección de identificación es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de esta que nosotros vamos a poder definir cuál es la situación actual, y de esa situación actual se va a desprender posteriormente la necesidad de acciones en el proyecto. Si yo en esta fase de identificación no hago la relevancia, por ejemplo, de una falencia en conocimientos de manejo sanitario, más adelante, no estaría muy lógicamente elaborar el proyecto si planteo que es necesario capacitación en sanidad. Tiene que ir apareciendo desde la fase de identificación. Eh, y también les había explicado lo que era la unidad productora, ¿no? La unidad productora es el conjunto de infraestructura, equipos y personal o capacidades humanas que permite la prestación de un servicio. En el caso particular de proyectos productivos, si bien es cierto, dentro del proyecto no se estila eh, promover la inversión en infraestructura, ¿no? El proyecto se orienta principalmente a lo que es capacitación, entrenamiento. Sin embargo, el proyecto sí permite el desarrollo, la generación de módulos demostrativos y elementos similares. Y era importante que ustedes identifiquen claramente esta unidad productiva, porque a partir de ella se va a plantear luego la necesidad también de atención, ¿no? Se tiene que mejorar la unidad productiva, tanto en infraestructura como en equipamiento, como también en capacidades. ¿Ok? Entonces ahora vamos a continuar con la sesión 2 donde vamos a hablar sobre el otro aspecto fundamental de los proyectos, que es la identificación del problema y de los objetivos. Y luego vamos a ver la sección 3 la formulación, que es la parte ya donde nosotros vamos a darle forma al proyecto. Esto había quedado pendiente en los involucrados. Tenemos que ir definiendo nosotros quién es nuestra población objetivo. Eso lo vamos a ver más adelante.
Los involucrados son importantes que nosotros lo tengamos en cuenta porque son agentes que van a participar en la estrategia de sostenibilidad a través de una serie de articulaciones con estos involucrados, con estos otros agentes que pueden ser estatales, públicos, de la inversión extranjera o de la cooperación técnica internacional. eh, Vamos a generar instrumentos apropiados, entiéndase, convenios, acuerdos, etcétera, para que ellos apoyen a la continuidad de actividades del proyecto ya en su fase de funcionamiento, porque si bien es cierto, mientras haya financiamiento, el proyecto va a poder generar las actividades de capacitación, de asistencia técnica, etcétera. Pero una vez que este presupuesto del proyecto haya cumplido, ¿no? Es decir, ya no esté más disponible, el proyecto tiene que seguir brindando esas acciones, pero para ello tendría que generar ingresos que le permitan la continuidad, es decir, tendrían que cobrarle a los beneficiarios por la asistencia técnica, etcétera, que dada la realidad nacional es poco factible, o tendrían que encontrar otra forma a través de la cual generar estos procesos. La más fácil va a ser a través de convenios con otras entidades que debido a sus características y a cierta disponibilidad presupuestal pueden asumir ese rol, ¿no? Por ejemplo, están las universidades, institutos agropecuarios, colegios agropecuarios, están los mismos INIAS, etcétera. La importancia entonces de esto va a ser, de este grupo de involucrados, de este análisis de involucrados, va a ser que podemos nosotros establecer, ¿no? Quiénes van a coadyuvar a que el proyecto continúe brindando servicios en la fase de funcionamiento los 10 años. Ahora, estos terceros pueden ser entidades del mismo estado, ¿no? Incluso puede ser la misma entidad que promueve el proyecto y a través de la transferencia de alguna partida presupuestaria no proveniente no proveniente del erario nacional, ¿no? Sino de ingresos propios u otras transferencias del extranjero, qué sé yo, pueden asumir, ¿no? Estos involucrados pueden ser de cuatro tipos. Puede ser en primera instancia cooperantes, que son entidades que van a apoyar o van a facilitar el cumplimiento de ciertas acciones del proyecto. También podrían ser, perdón, beneficiarios. En los beneficiarios, como se entiende, están los mismos beneficiarios, ¿no? En beneficiarios también va a estar la misma entidad que promueve el proyecto y en oponentes van a estar agentes eh, que sienten afectados sus intereses por la generación del proyecto y pueden eventualmente mostrar un cierto rechazo hacia la implementación del mismo, ¿no? Eh, y en perjudicados son agentes que no estaban previstos a verse afectados, pero que ya en la ejecución se han visto afectados. Por ejemplo, un caso bastante es en los productores de cacao y café, ¿no? Para cacao, para café, incorporas todo esto de buenas prácticas agrícolas, creaciones, etc. Y lo implementado, lo que sé por lo general es que la comercial cacao o café adquiere también el otro producto. Entonces, a través de un proyecto se está generando un producto con ciertas características más atractivas, más interesantes a los productores del otro producto, digamos, en el proyecto
a los productores de cacao les va a decir, ¿por qué ustedes trabajan en ese sentido? ¿No? Y empezar a condicionar, ¿no? Es decir, yo prefiero trabajar así, municipalidad, etcétera, para que ejecute un proyecto similar y yo poderles mantener el precio, ¿no? Ni siquiera es incrementar, sino mantener el precio. Y como el proyecto obviamente no está contemplado para implementar de forma inmediata, eh, van a empezar a verse afectados. ¿Ok? Ahora, es importante que al momento de ir determinando estos perjudicados, sobre todo, y también los oponentes, se vaya considerando la generación de alguna actividad para reducir o mitigar o limitar este efecto que vamos a tener sobre ellos o la reacción de ellos si son los oponentes. Y esa actividad tendría que formar parte de la propuesta del proyecto. Puede ser parte de los costos directos, una actividad directa, ¿no? Es decir, la organización o la entidad a través de una serie de visitas, de charlas, puede darles algunas orientaciones básicas, ¿no? Para que a estos posibles perjudicados. Y si son oponentes, ¿no? Hacer unas reuniones, tal vez formar una mesa de concertación o promover o integrarse a alguna mesa, etcétera, ¿no? Alguna plataforma. Entonces, hay formas a través de las cuales se puede generar, pero lo importante es que ustedes planteen esa actividad como parte del proyecto. En la sección 2, donde estamos viendo la identificación, vamos a hablar ahora sobre el problema. Esta parte es fundamental porque el problema va a ser resultado de la síntesis del diagnóstico. En el diagnóstico hemos descrito la situación, no hemos descrito todavía nada complejo, nada problemático. Lo que hemos hecho es describir nada más. En esta parte es donde nosotros sintetizamos todos esos aspectos negativos que hemos plasmado ya en el diagnóstico, pero en un sentido neutro, y acá los ponemos en sentido negativo para generar la situación problemática. El Estado plantea que para la ejecución de estos proyectos y sobre todo para que los productores puedan insertarse de una forma ventajosa, tienen que existir tres componentes fundamentales. El primero es gestión y manejo productivo, ¿no? Lo ponen en neutro para que de esto nada más se pueda trasladar en un sentido negativo como parte de un problema o en un sentido positivo como parte de la solución. El otro componente es conectividad con mercados, lo que llamamos nosotros generalmente articulación comercial. Y el tercer elemento es asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. Es decir, se va a buscar fortalecer a los productores para que ellos tengan una participación asociativa, una participación como actor social, ya no como actores individuales, y a través de esta puedan ir gestionando mejores contextos de desarrollo, pero de desarrollo territorial. ¿Ya? Lo que busca el Estado en muchos de sus proyectos de inversión es generar el desarrollo territorial, por si acaso. No es el desarrollo económico, el desarrollo social necesariamente. El desarrollo territorial, dicho sea de paso, es mucho más complejo y mucho más completo también que el desarrollo económico social. Y de cada uno de ellos, el Estado plantea los elementos que deben de estar presentes, ¿no? Estos son los componentes y por acá están los elementos: infraestructura productiva, acceso a nichos, acceso a tecnologías, capacidades técnicas, conocimientos y manejo, acceso al financiamiento, información de mercados, infraestructura y activos para valor agregado, conocimientos de articulación comercial, reglamentación difundida, capacidad de autogestión y conocimientos de instrumentos de gestión. ¿Qué quiere decir? Que el Estado entiende y comunica a su vez que estos elementos deberían de ir apareciendo en los proyectos de inversión pública.
Obviamente, cumpliendo con otros lineamientos, ¿no? Por ejemplo, para proyectos de inversión pública, si bien es cierto, se puede promover algo de infraestructura productiva, pero básicamente es a nivel modular. El Estado no puede, a través de un proyecto de inversión pública, construirle un galpón a cada uno de los 500 integrantes de una comunidad o construirle una planta de procesamiento de leche, o procesamiento de papas, o procesamiento de quinoa, de granos andinos, qué sé yo, a cada comunidad. ¿Por qué? Porque hay otro marco normativo que indica que el Estado promueve la inversión privada para esos fines, ¿no? Hay todo un proceso que sí se podría hacer para demostrar o exhibir que la inversión privada no va a ser factible, pero no es necesariamente como muchas veces se estila colocar, ¿no? Que es porque se llevan la mayor parte, porque le pagan poco a los productores. No, no, no es por ahí la forma apropiada de enfocarlo, es otro escenario. ¿Ah? Entonces, ustedes deben tener presente esto para cuando ustedes se reúnan con los beneficiarios, ir orientándolos para que ellos también identifiquen, ¿no? Cuáles de estos son prioritarios a su criterio. Obviamente la mayoría les va a decir, ¿no? Acceso a financiamiento, si tuviese acceso a dinero, ¿no? Podría producir más y le va a decir infraestructura. Eso les van a decir. Pero ustedes tienen que aclararles que el Estado no puede asumir eso tal como ellos lo esperan. ¿Ya? Hay otras formas, están los planes de negocio para dicho fin. Entonces, lo que van a hacer ustedes es establecer la situación problemática, primeramente. Van a determinar el problema y del problema eh, van a deducir cuáles son sus causas directas y causas indirectas. Esta parte es una de las columnas vertebrales. Si acá en esta parte problemática se te escapa algo, no pones todo lo que debería de ir, etcétera, más adelante no podrías tú solicitar algunos de esos elementos. ¿Ya? Eh, este es el esquema problemático que plantea la entidad sectorial Midagri dentro de su esquema de proyectos productivos. Ahora, esto yo les comparto porque sí es importante, ¿no? El Estado, a través del Midagri, considera que para el desarrollo de las cadenas productivas, teniendo como eje principal a los productores, este esquema problemático es el más recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de plantear nuestra situación problemática bajo este mismo esquema. Obviamente, ya en ciertas localidades le incrementarán alguna causa directa más, alguna causa indirecta más, o tal vez como está, quede completo, ¿no? El Estado entiende que el problema es el limitado acceso de los productores a los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la cadena productiva, etcétera, etcétera, ¿no? En otras palabras, el Estado entiende que el problema o una de las limitantes más eh, incidentes sobre los productores es que no tienen acceso a los servicios de apoyo para el desarrollo productivo, es decir, asistencia técnica y capacitación es lo que les está faltando, ¿ya? Ahora, este problema el Estado lo considera generado por cuatro causas: el limitado uso de tecnología, la deficiente tratamiento de postproducción, el inadecuado nivel de organización de productores y la deficiente cobertura de servicios para acceso al mercado. Si ustedes se dan cuenta, ahí están descritos los tres componentes que habíamos visto acá atrás. Estos tres componentes, el anaranjado, verde y rojo, están contemplados dentro de esta causalidad. Y de cada una de las causas principales o directas están sus causas indirectas. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta siempre en cualquier tipo de proyecto de inversión pública o cualquier tipo de proyecto o intervención? La importancia de estructurar este esquema problemático y sobre todo
establecer claramente cuál es el vinculamiento y la secuencia, ¿no? Es decir, cuál es el problema, cuáles son las causas directas que generan ese problema y cuáles son las causas indirectas que generan la causa directa. Es que eh, a través de este proceso bien realizado se garantiza poder tener una respuesta, una solución apropiada. Cuando nosotros planteamos la solución a un esquema problemático, jamás, jamás de los jamases, como dicen los niñitos, vamos a plantear la solución para el problema. No planteamos la solución para el problema, ¿ya? Describimos, sí, la solución para el problema, pero básicamente lo que hacemos, ¿no? Es baja productividad y la solución es mejor productividad incrementada, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir planteando acciones para limitar estos eventos. Si ustedes se han dado cuenta, lo que se plantea en un proyecto son acciones dirigidas a a estos elementos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué es que planteamos nosotros acciones dirigidas a ese elemento? Lo hacemos básicamente porque vamos a eliminar las causas indirectas. Ese es el criterio que se maneja. Eliminar las causas indirectas. Cuando nosotros eliminamos las causas indirectas, es decir, resolvemos estas causas, estas de acá, eliminamos estas dos y esta de acá, limitado uso de tecnología de producción, desaparece, ¿no? Porque ya no existen las dos causas que le dan, que le permiten existir a este. Igualito acá, eliminamos este y por ende desaparece este de acá. Lo mismo sucede en esto y lo mismo sucede en esto. Entonces, con ello generamos la eliminación de estas causas directas. Al no existir las causas directas, lo que tampoco va a seguir existiendo van a ser las causas, o perdón, el problema. Entonces, resuelto eso, ¿no? Ya es que se tiene la solución. Ahora, si ustedes ven, ¿no? Hay una clara, digamos, anteposición, una contraposición entre la situación problemática y la situación resuelta. En la situación problemática, todo es negativo, limitado, limitado, deficiente, inadecuado, ausencia, etcétera, ¿no? Es decir, es un escenario totalmente negativo, pero en la solución, en el escenario resuelto, ya cambia. Lo que era limitado es apropiado, adecuado. Lo que era ineficiente o deficiente, acá dice deficiente, ¿no? Acá dice deficiente, acá ya es eficiente, ¿se dan cuenta? Todo lo que acá era negativo, era un panorama triste, acá es positivo, es un panorama feliz. Es básicamente lo inverso. Por eso decía, determinar este esquema problemático es fundamental para poder obtener luego el esquema resuelto, porque básicamente todo lo que es acá negativo lo pasas acá a positivo. Ya tienes tu estructura de solución. ¿Ya? Y lo mismo sucede con los efectos.
Un aspecto que también deben de tener presente ustedes es que deben de considerar en este esquema problemático solamente las causas que van a poder ser resueltas por el proyecto. Cuando ustedes elaboren su estructura de problemática, van a encontrar algunas causas que escapan al proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este esquema problemático, alguien podría decir, oye, pero otro factor que afecta negativamente es el estado deplorable de de la vía vecinal, ¿no? Tendría que repararla, pero eso no lo puede hacer el proyecto, porque no es parte de su sector. Entonces, cuando no es así, ustedes lo retiran. Ahora, si es necesario, es importantísimo, tienen que mencionarlo ya en lo que es la descripción de la situación actual, ¿no? Ahí describen que la vía, etcétera. Y van a considerar también dentro de la estrategia, ¿no?, de sostenibilidad, que la agrupación, los beneficiarios, eh, van a tener que establecer que los beneficiarios van a coordinar, van a interactuar con el alcalde distrital para que él disponga de presupuesto para el mantenimiento rutinario, ¿ya? Ahí tienen que ir aclarando. Pero no se olviden, todas las causas que no puedan ser resueltas por el proyecto porque no corresponden al sector, van a tener que retirarlas. ¿Ok? Entonces, ustedes establecen la situación resuelta, la solución, y lo que queda a continuación ya es empezar a describir las acciones. Cada una de estas actividades que van a realizar esta tecnología adecuada, perdón, esto de acá, tecnología adecuada, gestión de conocimientos, potenciamiento de la infraestructura, todas estas tienen que desglosarse ya en acciones. Ahora, la ventaja de la FTE es que la entidad ha planteado ya un conjunto de acciones para cada una de los medios fundamentales, ha planteado acciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tomar estas acciones y ver cuáles son pertinentes a implementarse. Para eso, además de la necesidad propia resultante del análisis, van a considerar siempre el presupuesto. El presupuesto va a ser un factor que va a limitar varias de estas causas o varias de estas. ¿Ya? Van a contemplar dentro de la estructura, debido a la necesidad propia del financiamiento, como les dije, ¿no? Acá están las acciones que se pueden implementar para un proyecto orientado hacia el subsector agrícola, es decir, cultivos, etcétera. Este es para el sector, subsector pecuario, crianzas, ¿no? Ganadería y vinculados a esto algunos derivados, etcétera. Otro aspecto importante, cuando ustedes analicen y planteen la propuesta, consideren eh, centralizar sus actividades en torno a un proceso, ¿ya? El eslabón van a ser los productores. El eslabón de la cadena son varios, ¿no? Tenemos el eslabón de la producción, tenemos el eslabón de la transformación, tenemos el eslabón logístico, etcétera. No traten de poner a los productores en todos los eslabones, ¿no? Es decir, no traten de poner los que ellos son productores, perdón, al mismo tiempo van a ser articuladores comerciales, es decir, ellos mismos van a llevar su producto hasta el mercado final. Al mismo tiempo van a ser los que dan el valor agregado, porque eso básicamente lo que es generarles mayor cantidad de acciones y mayor atención que deben prestar a todo ello.
traten de centrarlo en un solo eslabón, el de producción. Y dentro de este, escojan dos o máximo tres eslabones, ¿no? El eslabón, perdón, tres procesos, ¿no? El proceso de siembra, el proceso de manejo, el proceso de post cosecha, no lo sé. Pero traten de centrarlo ahí nada más. Obviamente pueden contemplar todos los procesos, no hay problema, pero de algunos me pondrán alguna actividad muy puntual y de otros sí algo más desagregado. ¿Ya? Y también tenemos las acciones para un proyecto forestal no maderable, por ejemplo, los cultivos de hongos, la extracción de cortezas, de brotes, de ramas, entre otros, ¿no? También hay proyectos no maderables de extracción de, ¿cómo se llama esto? De savia, ¿no? De savia, sí, pues de fluidos de savia. Depende ya de la orientación, ¿no? No todo es tala en lo que es este recurso forestal, y de estos también existen sus acciones, ¿ya? En la FT que les voy a compartir el día de hoy, ustedes van a encontrar todo esto ya dentro de la hoja de cálculo. Acá no se olviden, ¿ya? Acá pueden plantear ustedes todas las acciones que quieran, ¿ah? ¿Ya? Porque luego vamos a redimensionar todo esto, luego vamos a volver a analizar y vamos a determinar finalmente qué acciones se quedan y qué dimensión le damos a cada una de estas. Una vez concluido esto, ya vamos a pasar a la sección 6, que es el horizonte de evaluación. En este horizonte de evaluación, nosotros tenemos que determinar la cantidad de meses o de años que va a durar el proyecto productivo. Un proyecto productivo puede durar en su fase de ejecución tranquilamente un año o algunos meses menos, y puede durar un máximo de 3 años, ¿no? Por ejemplo, 3 años en frutales, cítricos, paltos, un año o menos en hierbas aromáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya va a depender del cultivo cuánto va a durar, pero ese es más o menos el rango. Deben de tener en cuenta que el horizonte de evaluación comprende la fase de ejecución, que como ya les dije, puede ser desde 1 hasta un máximo de 3 años, ¿no? De 1 hasta 3 años, y esta va a ser de 10 años. Si fuese necesario más años acá, ustedes se explican por qué un cuarto año, pero no es lo habitual. La fase de funcionamiento sí son 10 años nada más. Luego de eso tienen que definir y caracterizar el servicio. Acá van a describir el servicio que se va o que se está generando a la fecha, ¿no? ¿En qué consiste? Se da asistencia técnica cada 5 meses, cada mes, cada 3 días, en todas las localidades, en localidades piloto, se hace capacitación cada aniversario, cada 5 de abril, ya ustedes ven, de acuerdo a lo que van recogiendo. En esta parte de análisis de la demanda del servicio, ojo, acá analizamos la demanda del servicio, para que nosotros podamos analizar la demanda de un servicio, de un producto siempre. Esto mismo aplica para productos, por si acaso. Lo primero que tenemos que establecer es la población demandante, ¿no? La población que demanda, ¿ya? Esto se llama población objetiva. Y el otro factor que determina la demanda de un servicio es el consumo per cápita del servicio, del producto, lo que sea. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos primero que definir la población objetivo y luego el consumo per cápita. El consumo per cápita lo vamos a definir a través de revisión de bibliografía, de citas, de la misma entidad sectorial, etcétera. Para que nosotros podamos establecer cuál es nuestra población objetivo, primero tenemos que determinar quiénes son esa población objetivo, ¿ya?
La población objetivo básicamente viene a ser cada una de las personas que está solicitando el proyecto. Es Pedro, Juan, Margarita, etc. Esa es la población objetivo. No se olvide. Ahora, en el caso de proyectos de inversión pública, en todos los esquemas de Perú y de otros países más, nunca trabajamos para el proyecto, ya para la situación con proyecto, nunca se trabaja con la población objetivo. Se trabaja con la población demandante efectiva. Esta población demandante efectiva, ¿quiénes son? Es ese beneficiario, ese poblador de la población objetivo más su familia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Imagínense, tenemos un proyecto productivo que nos ha enseñado muy bien, que estamos, ya pasamos de producir 10 a producir 20, ¿no? Y tenemos un esposo y 3 hijos, digamos. Y yo, como padre de familia, voy, siembro, produzco ya no 10 sino ahora 20 y esos 10 adicional lo comparto con ellos, ¿no? Le agarro y ¿saben qué? Oigan, familia, miren que con el proyecto ahora producimos 20 tenemos más dinero, hay que comprarnos esto, y ya, listo. No sucede, ¿no? Esta figura tiene dos cabezas, ¿no? Que, ya me gané 10.000 más o 20.000 más por la venta, esto me lo quedo yo y mi familia que siga sobreviviendo con lo que ganaba anteriormente, ¿no? Y yo por mi cuenta me doy la vida de lujo con nosotros. No sucede así. Por eso es que la población demandante efectiva en este tipo de proyectos incorpora a los integrantes de la familia. Para ello ustedes tienen que desarrollar encuestas, ¿no? Para saber que Pedro cuánta familia tiene, cuánta carga familiar. Juan igualito. Eso para empezar. Ahora, lo otro es que vamos a hacer todas las proyecciones con la población demandante, con la población objetivo. Y vamos a partir nosotros generando las tasas de crecimiento intercensal. Para eso tenemos que ingresar a la página del CIRTOT y de la página del CIRTOT nos descargamos la información y de ahí descargamos la información de la población en los censos 2007 y 2017. Con esos dos valores calculamos la tasa de crecimiento intercensal. Es una tasa de crecimiento aritmética nada más, no es ni siquiera geométrica. Y con ese valor de la tasa de crecimiento intercensal calculamos nosotros la proyección de crecimiento de la población para los Ya. siguientes 10 años. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el ámbito rural? Años que le copió. Hay algo llamado migración, ¿no? ¿Eso qué hace? Eso hace que la tasa de crecimiento sea negativa, porque el año 2015 habían 500 productores, el 2016 3 viajaron a Lima, el 2017 3 más viajaron a Lima, y así. Eso hace que de los 500 que había el 2015 a la fecha hayan 400 tal vez. Entonces la tasa de crecimiento no es positiva, sino es negativa. Cuando la tasa de crecimiento es negativa, ustedes asumen una tasa de crecimiento cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la población va a ser constante a lo largo de los 10 años. 500 el año uno, 500 el año 2, 500 el año 3. Nunca vayan a colocar una tasa de crecimiento negativa, por si acaso. ¿Ya? Acá está descrito cuáles son las definiciones de los grupos poblacionales que se analiza en proyectos productivos. La población objetivo son los productores beneficiarios, son los que están pidiendo el proyecto. La población demandante efectiva son esos productores más su familia. La demandante potencial son la familia de productores que también forman parte de la cadena, pero que no requieren. Son aquellos que les alcance el dinero para poder contratar su propio especialista o en su defecto son aquellos que tienen un proceso de producción de subsistencia, ¿no? Los que producen 500 metros, 1000 metros nada más. ¿Qué estaba esperando? Y la población referencial es toda la población que se dedica al segmento agrícola, agrario, perdón, ¿no? Es decir, ahí están todos los productores agropecuarios, ¿no? Y la población total es toda la población del distrito, pues, ¿no? Que está conformada aparte de los productores, también por los que se dedican al comercio, a las artes y otras cosas más. Entonces, tengan claro eso. Ahora, para el caso específico del proyecto, ¿ya? Del proyecto de inversión pública, vamos a trabajar con la población demandante efectiva, vamos a trabajar para la situación con proyecto, ¿ya? Todas las proyecciones que hagamos para la situación con proyecto la vamos a hacer con
el esquema con la población demandante efectiva. Y todo lo que es la situación con proyecto, perdón, sin proyecto, lo vamos a hacer con la población objetivo, nada más, es con Juan, Pedro, María, nada más, ¿ya? Luego vamos a analizar la brecha del servicio, es decir, qué cantidad de servicio demanda la población y a la fecha qué cantidad de servicio ofrece el proyecto, ¿ya? Para eso, antes de analizar esto, tenemos que contemplar la posibilidad si se puede optimizar la oferta, es decir, la cantidad de servicio que actualmente se brinda a través de algún IOAR o alguna actividad muy puntual. Si es factible, se hace. Si no se puede mejorar, se deja sin optimizar la oferta, ¿no? Acá con esto ya habríamos terminado nosotros de determinar la demanda, ya estamos determinando la oferta, empezamos con la oferta optimizada. Luego de eso hacemos la proyección de la oferta, ¿no? Como tenemos una proyección de la población, el proyecto tiene que buscar darle atención a toda esta población. Sí o sí tiene que generar condiciones para darle atención a toda esta población. Y luego calculamos la brecha, ¿no? Para calcular la brecha vamos a considerar la oferta optimizada y le vamos a restar la demanda, ¿ya? Es decir, optimizadamente consideramos que vamos a poder brindar 800 servicios de asistencia técnica y la demanda es de 5.000, digamos, ¿no? Entonces va a quedar una brecha. Siempre tiene que existir brecha, ¿ya? Siempre debe de existir brecha. Una vez concluido esto de la brecha, ya tenemos nosotros una idea de la cantidad de servicio que vamos a requerir, ¿no? ¿Qué cantidad de servicio? Lo siguiente es realizar el análisis técnico. Este análisis técnico en la práctica significa dimensionar el proyecto. Acá le vamos a dar tamaño, es decir, acá vamos a indicar a qué cantidad o cuál va a ser la capacidad del proyecto de brindar los servicios de asistencia técnica, de capacitación. En otras palabras, ¿para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? Para 500 beneficiarios, 480, 400, 600, 700. Para eso nosotros vamos a considerar criterios como es la brecha de la oferta y la demanda, cuál es el plazo que va a durar el proyecto, el mercado, ¿no? Las restricciones por localización y tecnología y la disponibilidad presupuestaria. Esta va a ser uno de los factores que va a determinar, ¿ya? Porque nosotros podemos quererles dar 500 servicios y el presupuesto nos alcanza a las justas para 200. Si no hay para más, ¿de dónde? Entonces tenemos que priorizar las zonas de atención, etcétera. ¿Qué es el siguiente criterio? El análisis de localización. En este vamos a definir nosotros cuáles van a ser las localidades, ¿no? De las 15, 20, 30 que querramos atender, dependiendo de las actividades, ¿no? Del tamaño y del presupuesto, acá nosotros vamos a definir claramente en qué localidades sí se va a generar el proyecto. Los criterios que vamos a emplear va a ser si se cumplen todas las normas vinculadas, si hay un saneamiento físico legal del predio o los predios donde se va a ejecutar el proyecto, las vías de acceso, ¿no? Es decir, tienen que estar en un mantenimiento apropiado para no tener con ello una situación de desventaja adicional. La exposición a peligros, principalmente de cambio climático y de desastres naturales, y la disponibilidad de servicios públicos, ¿no? Principalmente lo que es saneamiento, ¿ya? Con estos criterios se va a definir cuáles van a ser las localidades donde se va a desarrollar el proyecto. Acá tienen ustedes una matriz para poder desarrollar la misma, ¿no? Esta de acá es la matriz. Acá tienen algunas de las preguntas que pueden ir absolviendo y le van a ir dando puntajes o checks, no sé, ya depende cada uno de ustedes, ¿no? Con esto van a definir ya las localidades. Entonces, como ya tenemos la cantidad de servicios y ya tenemos también
las localidades, lo que nos queda ahora es la definición de la tecnología. La tecnología básicamente viene a ser la actividad específica descrita de forma técnica, ¿no? Saneamiento, manejo integral de plagas. El manejo integral de plagas consiste en tal y tal cosa, se va a implementar procesos, métodos etológicos, métodos físicos, métodos biológicos y demás. De cada una de las actividades, acciones que habíamos visto hace ratos, ¿no? Del agrícola, pecuario, no forestal, no maderable, tenemos que describir brevemente, o tenemos que empezar a considerar brevemente una descripción sobre cómo se va a ejecutar. Esa es la tecnología, ¿ya? Y hay algunos aspectos que deben de considerar. El primero es la especificación técnica. Toda tecnología tiene su especificación técnica. Luego, la obsolescencia tecnológica. Hay equipos, maquinarias, herramientas que tienen una obsolescencia tecnológica que va entre los 5 y 7 años. Traten de emplear aquellos que tengan mayor periodo de vigencia. Después está el marco normativo. El marco normativo tiene que permitir que esa tecnología se implemente. Luego tenemos las condiciones climáticas y finalmente la disponibilidad de recursos, ¿no? Una vez más, el aspecto de recursos va a determinar la tecnología. Ahora, esto es un proceso, estos tres son procesos de autoajuste, ¿no? Es decir, primero definimos 500 servicios, luego definimos tres localidades. Oye, pero en las tres localidades no hay 500, hay 600. Ah, hay que ver la tecnología. ¿Qué técnicas o qué acciones vamos a desarrollar y cómo? Y se van afinando, se van ajustando unas a otras hasta un momento en que todas se engranan bien y todas tienen un presupuesto apropiado. No se olviden, el factor determinante va a ser siempre el presupuesto. Transversal a estos procesos, en todo momento ustedes tienen que ir considerando la reducción o el escape a desastres naturales y cambio climático, ¿no? Es decir, no van a instalar no van a plantear pues la construcción de uno de los módulos en una zona donde hay deslizamientos, ¿no? O no van a implementar una parcela demostrativa en una localidad donde caen heladas o donde hay sequía continua de forma regular. La, el escape a estas medidas a estos desastres naturales involucra evitar que éstas puedan suceder si puedan afectar negativamente las actividades del proyecto. Y finalmente vamos a tener el resumen de estas alternativas técnicas, ¿no? Es decir, vamos a sintetizar todo lo que hemos planteado, todas las técnicas que estamos planteando, todas las acciones, y las vamos a secuenciar apropiadamente. Tenemos que secuenciarlas, qué es primero, qué le sigue, y etcétera, etcétera. Un aspecto importante, hasta antes de este análisis técnico, lo que teníamos hasta acá, hasta la brecha, hasta este punto, son un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Todo esto que hemos visto acá, estas acciones, son las buenas intenciones que se tienen, es todo lo bueno que uno quiere hacer con ellos. Acá en el 8, la sección 8, es donde todo eso pasa a tomar un sentido más real. Porque acá ya tú pones pies en la tierra y dices, este presupuesto, este proyecto me va a permitir dar 500 asistencias técnicas, atender a 3 distritos o 3 localidades, implementar estos módulos demostrativos y esto y esto. Y los otros beneficiarios o las otras localidades ya no se podrán atender, ¿no? Básicamente, este análisis técnico es el dimensionamiento del proyecto. Acá tú terminas de dar forma. Todo ya tiene forma. ¿Qué es lo que está pendiente? Entonces, va a ser el presupuesto. Para que tú tengas el presupuesto, ¿ya? A estas actividades que ya has definido, le tienes que poner una unidad de medida, es decir, una cantidad, ¿no? ¿Ya? De las asistencias técnicas, ¿cuántas asistencias técnicas? De la capacitación, ¿cuántas capacitaciones? Y tienes que ir describiendo, ¿no? Va a ser una capacitación tipo taller, tipo charla, tipo pasantía, va a ser una capacitación tipo escuela de campo, etcétera, ¿ya? De cada una de ellas. Cada una de ellas tiene que tener su propia unidad de medida. Si es terreno o infraestructura, además de la unidad de medida, debe de tener su dimensión física.
¿no? Es decir, ancho por largo, ¿no? Largo por ancho, el área, ¿ya? Si es terreno o construcción. En el caso de proyectos, lo que van a hacer, donde van a encontrar esto es la instalación de parcelas demostrativas. Como ya hemos visto en la sesión anterior, las parcelas demostrativas no deben de tener en ningún caso una extensión que pueda alcanzar una producción articulable con el mercado, ¿no? Es decir, no pueden plantear la instalación de una parcela de 1 hectárea, de 3 hectáreas, ¿ya? Será pues una parcela demostrativa de 2000 metros, de 3000 metros, ¿no? Que permita así la exposición práctica de la propuesta innovada, pero no a un nivel comercial. Luego viene la sección 9, el plan de implementación. Acá lo que van a considerar ustedes va a ser la descripción de los plazos que va a tomar ya la ejecución del proyecto. Acá van a asumir que la ficha, el estudio de preinversión, ya ha sido aprobado. Entonces acá van a empezar a poner ustedes qué periodo de tiempo va a tomar elaborar el expediente técnico desagregado por cada una de sus etapas, ¿no? Proceso de selección, qué tiempo, la convocatoria, integración de bases, etcétera. Igualmente la supervisión y de la ejecución, ¿ya? De todo ello. Y también tienen que indicar cuáles o quiénes van a ser los órganos responsables y finalmente en qué periodo de tiempo se va a desarrollar esas actividades. Tienen que irlo estableciendo de manera clara para posteriormente considerarlo dentro de la propuesta programática. Para esto van a poder recurrir a la entidad, ¿no? Para que ella les indique, ¿no? Más o menos cuáles son los plazos que ellos tienen. No se remitan solo a los marcos normativos. Los marcos normativos son algo más exigentes. Después tienen la modalidad de proyecto. Acá van a indicar qué modalidad de ejecución. Por lo general, proyectos productivos son una ejecución directa, es decir, la misma entidad es la que asume todo el proceso de inversión, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones muy particulares donde podría ser por contrata, ya eso depende de la entidad. Luego van a considerar las condiciones previas relevantes si es que éstas tienen que darse, ¿no? En la fase de formulación y en la fase de ejecución. En otras palabras, acá lo que van a hacer es indicar qué actividad de las que están planteadas ahí se tiene que hacer, ¿no? Si no se ha hecho todavía o si se está haciendo, que se culmine. Si está realizada, obviamente ya no es menester colocarlo. Luego, la entidad que va a estar encargada de la operación y mantenimiento. Acá, por lo general, la entidad que está encargada es una agencia agraria, ¿ya? O es una dependencia del SERFOR en caso de proyectos no forestales no maderables. Y finalmente tienen la fuente de financiamiento. Con el recurso procedente de qué fuente van a financiar el proyecto. Va a ser recursos ordinarios, eso es si son ingresos propios, o perdón, ordinarios directamente recaudados, son ingresos propios de la entidad por operaciones oficiales de crédito, donaciones, transferencias. La entidad ya les va a indicar eso, ¿ya? Así que ahí no se preocupen. Pero sí tienen que considerar este ítem. Luego está la descripción de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Acá lo que van a describir es los acomodos, los arreglos que tienen que generarse para que el proyecto pueda seguir funcionando a lo largo de 10 años, ¿ya? Una estrategia que comúnmente se emplea es que varios de los agentes involucrados que se han identificado puedan formar parte del proceso de funcionamiento a través de convenios. Acá también tienen que indicar, ¿no? Si va a haber algún tipo de interacción con alguna entidad, alguna institución, tienen que indicar si va a ser a través de un convenio, de un acuerdo, y tiene que estar el acta, el documento respectivo, ¿ya? Totalmente acorde a los aspectos jurídicos. La entidad ahí tiene que participar para el afinamiento y el alineamiento normativo. También van a indicar cuál es la estrategia para la ingestión integral de riesgos, ¿no? Riesgos operacionales, de cambio climático, de desastres financieros, etc. ¿Ya? Por lo general ahí lo que se indica es que teniendo en cuenta que es una cadena importante, priorizada,
La demanda en el mercado está garantizada, además se ha identificado o se va a identificar o se está identificando articuladores comerciales líderes en los mercados correspondientes. Y también van a indicar que a través de el análisis de riesgos se va a considerar evitar que el proyecto pueda verse afectado por estos factores naturales. Y de ahí pasamos a los costos del proyecto. Acá vamos a desagregar cada una de las acciones que hemos planteado. Vamos a indicar cuáles son las unidades de medida que tienen estas, ya si son cantidades, son números, etcétera. Y a cada una le vamos a ir considerando un valor monetario. Para esto nosotros tenemos que determinar. Tienen que determinar con las cotizaciones los precios de estos bienes, ¿no? Y ya de ahí tienen que definir ustedes cuál es el monto del precio que van a tomar. Un aspecto importante es que, si bien es cierto, en la ficha nos piden datos, digamos, consolidados, ¿no? Tenemos que adjuntarle un documento donde estén los gastos desagregados, ¿ya? Bien desagregaditos. Ya la siguiente sesión les voy a mostrar una hoja de cálculo tipo que les va a servir para este fin. La cotización tiene que ser del mercado local, ¿ya? Si es una zona rural, será del mercado local más inmediato, ¿no? El provincial más cercano, ¿ya? Y además, la cotización tiene que estar emitida a nombre de la entidad y tiene que tener una validez entre 5 a 6 meses. Acá están descritos cuáles son las naturalezas de las acciones, ¿no? Si es mobiliario, puede ser una adquisición; si es infraestructura, será construcción o reparación o remodelación o reforzamiento, ¿ya? Si es equipo, también será adquisición. Si es intangible, como es los servicios profesionales de un especialista, será implementación, ¿ok? Este es el esquema de la estructura de costos del proyecto, ¿ya? Aparte de la estructura general donde están los costos directos, también tenemos los otros costos, que son los costos de indirectos. Ahí van a considerar ustedes costos de gestión del proyecto, si se tienen que obtener licencias, permisos, autorizaciones, visaciones, etcétera. El costo del expediente técnico, aparte el costo de la supervisión de la liquidación y también el costo de la línea de base. Son los costos más recurrentes que nos van a solicitar. Acá tienen ustedes un detallado de los costos que pueden considerar en este esquema, ¿no? Del expediente técnico, de línea de base, ejecución de obras, de infraestructura, si es que hay, la contratación de diversos servicios, la gestión del proyecto, la supervisión y la liquidación. Es importante, no se vayan a olvidar de estas. No forman parte de los gastos directos, están fuera de ellos. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Sí. Para el tema de, por ejemplo, cuando inician la elaboración de la ficha técnica, es donde parte el tema para la aprobación del expediente técnico. ¿Cuáles son los trámites que se tienen que realizar para un proyecto de inversión pública? Para la ficha técnica, Sí, para su aprobación. ya, para la aprobación, primero el proyecto tiene que haber sido registrado en el banco de proyectos antes de que se elabore y tiene que estar también trasladado esto a la programación multianual de inversiones. Eso es lo primerito. Si no está eso, les van a pedir que regularice para que lo puedan revisar recién. Una vez que está establecido eso, tienen que, al momento de registrar el proyecto, tienen que haber rellenado un formato donde se ha descrito los aspectos generales del proyecto, en qué va a consistir, qué localidades potencialmente van a trabajar y cuál es el presupuesto aproximado que va a generar todo el proyecto, cuáles son los ratios esperados y demás, ¿no? Esa es la ficha de registro. Con eso ya se puede convocar al especialista para que elabore el proyecto y tiene que ser convocado a través de un proceso
de selección en cualquiera de las modalidades, dependiendo del monto, ¿no? La modalidad que le competa. Eh, y después de ello tiene que existir el documento de contractual, el contrato con este formulador, y él tiene que desarrollar la propuesta conforme la haya planteado, no en un plazo definido, un monto específico, etcétera, etcétera. Y finalmente es la presentación y el registro de toda la información que le solicitan. ¿Qué información les van a solicitar? Aparte de la ficha rellenada, etcétera, les van a solicitar el desagregado de gastos, eso siempre les solicitan todo el documento en Word explicando todo el proyecto, es decir, el estudio de preinversión, claramente sustentado en un formato Word. Ahí van a describir a detalle con más cuadros, gráficos, mapas, incluso si quieren, todo lo que están consignando en la ficha. La ficha es un resumen, no se olviden eso, la ficha es solamente un resumen de un documento más extenso. Luego van a presentar las cotizaciones, entre otros documentos más, van a registrar a través de la ficha 7, el anexo 7, que es un anexo que maneja el especialista de formulación y evaluación de la entidad, y lo va a someter ya a la evaluación, ¿no? Dependiendo de si todo es correcto o no, les van a solicitar algunas aclaraciones, algunas precisiones, y de ahí, ¿no? Le van a dar la respuesta, si el proyecto ha sido aprobado o no. Por lo general, lo que buscan para aprobar es primero que el proyecto esté alineado a las brechas. Segundo, que esté bien descrita la estrategia de sostenibilidad, es decir, que garanticen que el proyecto va a seguir funcionando 10 años más. Y tercero, que congregue a la mayor o que beneficie a la mayor cantidad posible de beneficiarios, ¿no? Eso van a buscar siempre. Y de ahí ya revisan toda la estrategia, ¿no? Si la situación problemática ha sido bien definida, el diagnóstico ha sido bien elaborado y todo ello. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces si no hay más consultas, nos quedaríamos ahí, nos reencontramos en la siguiente sesión. La siguiente sesión les voy a compartir una hoja Excel y también les voy a mostrar, vamos a tratar de hacerlo más rápido para mostrarles por internet, ¿no? Cómo pueden, algunos modelos de fichas para que tengan una referencia. ¿Oye? Listo. Muy buenas noches con todos. Permiso.